Hola, hola, muy buenas noches con todos. Gracias por estar aquí, gracias a todos los presentes, en especial a nuestros dos ponentes del día de hoy en este conversatorio que va a estar muy interesante. Mi nombre es Nilser Leines Medina, en esta ocasión como representante de Focus. Les saludo desde Montreal, Canadá, un caluroso, que es lo que hace falta por aquí, un caluroso abrazo para quienes nos acompañan el día de hoy, como diría Luis de Madrigal, un catalán que escribió Los dos Luises. Y porque hoy tenemos a dos Luises, ¿no? Tenemos al profesor Luis Frank Bernal Quispe y al profesor Luis Felipe Colmenter. En esto que se va a llamar Medicina Nuclear en LATAM, en Latinoamérica, la perspectiva, qué es lo que nos trae, qué es lo que se viene. Empezaré diciendo que me siento muy honrado de presentarlos a ambos porque tuve el honor de ser alumno del primer Luis, Luis Frank Bernal, en muchos cursos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en el año 2015 tener como docente también al profesor Luis Felipe Colmenter. En ese tiempo practicamos la virtualidad como unos visionarios a lo que sería la virtualidad que se vino en avalancha con la pandemia. Muy bien. Tenemos al profesor Luis Felipe Colmenter, quien es especialista en medicina nuclear, doctor en ciencia médica, imágenes funcionales y metabólicas, es experto del Organismo Internacional de Energía Atómica en temática de PET-CT, autor de libros Fundamentos de PET-CT en Oncología, es coautor de libros Fundamentos PET-CT y PET-CT en Oncología, coordinador del diplomado PET-CT en Oncología por la Pontificia Universidad de Cali y editor del grupo Conceptualizando. Asimismo tenemos al profesor Luis Frank Bernal Quispe, tecnólogo médico con especialidad en radiología, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente nombrado en la misma Casa Superior de Estudios, docente internacional en diferentes ámbitos y temáticas de la medicina nuclear y con especial atención en PET-CT. Past President de ALATRA, de la Sociedad Peruana de Tecnólogos Médicos en Medicina Nuclear, asimismo representante del Perú en diferentes congresos nacionales e internacionales. Muy buenas noches, profesor Luis Bernal, profesor Luis Colmenter. Buenas noches con todos, buenas noches en primer lugar agradecer al comité organizador y es un lujo para mí estar acá con el profesor Colmenter, con quien compartimos en algún momento aulas en el pregrado en la universidad y en la actualidad venimos ahí en el grupo trabajando bastante. Profesor Colmenter, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. Igual, muy contento y sorprendido de las distancias que nos separan, ¿no? Y agradeciendo a mucha gente que está detrás de esta presentación de muchas partes del mundo, ¿no? Agradeciendo ese apoyo esa firmeza que siempre están creyendo y acompañándonos en esta actividad. Y además está decir que el profesor Bernal, bueno, él es nuestra soporte diario de de tantas preguntas que nos hacemos en ese mundo de la imagenología, especialmente actual, ¿no? Que es la cuantitativa, que nos tiene muy curiosos. Y en realidad este equipo de Conceptualizando está haciendo un trabajo muy interesante y creo que cada vez nos comprometemos más, ¿no? No sé qué pueda comentar el profesor Bernal, pero él lo vive y lo siente. Sí, sí, particularmente lo que queremos comentar acá es cómo podemos interactuar en equipo. El doctor Colmenter es un médico nuclear de referencia y muchas de las cosas que hacemos nosotros dentro de tecnología médica tiene que tener algún alcance, y tiene que tener un límite y tiene que tener algún punto de llegada. Es ahí donde congeniamos y conversamos desde ambos puntos de vista dentro de la medicina nuclear para poder llegar a un común acuerdo y poder saber que lo que estamos haciendo tiene o no un impacto clínico, que es en la parte final. Es ahí donde se vienen nuestros conversatorios, muchas veces a las 7 de la mañana, algunas veces a las 8 o 9 de la noche. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos? ¿Qué le parece esto? Yo tengo esto.
y se forma una simbiosis importante, simbiosis que en estos últimos 10 o 15 años recién se ha podido dar, pensando en que somos parte de un grupo de trabajo dentro del ámbito de la medicina nuclear, ¿no? Y eso es lo que hoy queremos compartir, creo, con ustedes. Y cada uno en su ramo puede hacer la consulta y poder llegar a un común acuerdo de qué es lo que hacemos y hacia dónde vamos, ¿no? Que es lo que generalmente nos lleva a esto que tenemos el día de hoy. Sí, Muchas yo creo gracias, que muy es bien. importante entonces iniciar la idea que tú planteabas, ¿no, profesor Luis, ¿no? De hacer un Claro, orden. ya metidos un poco en el tema, siempre tenemos un qué hacer o conversar con el profesor Colmeter, que es el grupo que él maneja, que es conceptualizando y conceptualizar y ponerle a cada palabra un verbo y una acción en todo caso. Eso es lo que hacemos nosotros. Y hoy vamos a comenzar, permítame que voy a compartir, para hablar de medicina nuclear, vamos a ponernos en contexto ya para poder comenzar con esto, ¿no? Y ponernos y poder ver de qué manera vamos a tratar ahora la parte de medicina nuclear. Cuando comenzamos en medicina nuclear tenemos que contribuir con tres pilares fundamentales dentro de la medicina nuclear, ¿no? Es así como lo damos en la cátedra. Uno de los pilares fundamentales es la radiofarmacia. El segundo pilar, la instrumentación, y luego vienen las indicaciones clínicas, ¿no? Esto dentro de un triángulo equilátero que puede dominar un poco nuestro quehacer. Y por ahí en algún momento tenemos que tocar un pilar ya sacado de todo este triángulo que va a ser el Teranostic, ¿no? Que en algún momento nos va a llevar, que es un confluir un poco de todo esto. Pero en ese quehacer ahora nos toca hablar de un primer pilar y de ver cuál es la realidad en la que estamos, profesor. Entonces vamos a hablar de la radiofarmacia, ¿no? ¿Qué opina usted y cómo estamos, hacia dónde vamos en relación a radiofarmacia? Profesor, mire, ¿qué le puedo decir? La medicina nuclear ahorita está pautando muchas cosas. Y claro, en nuestro mundo hemos visto unos avances tanto en todas partes, ¿no? Sin tocar los temas que están ahorita, ¿cómo se llama? Moviendo mucho ¿cómo se llama? Los intereses de muchas personas, que son las partes de inteligencia artificial, que creo que esa es la última parte que deberíamos tocar. El Claro, claro, desarrollo claro. de la radiofarmacia es impresionante. Todos los días ya estamos viendo que cuando empezamos a estudiar, como nos decía Alejandro ahorita, que decía que nos conocimos hace muchos años y hablábamos de una medicina nuclear como medio estática, no hablábamos de un solo fármaco, dos, tres radiofármacos que como que no estaban ahí, ¿no? Hoy en día estamos hablando, casi todos los días estamos hablando de un nuevo fármaco. Como usted dice, profesor, lo importante es el impacto clínico para nuestro mundo, por supuesto. Entonces, si hablamos del desarrollo de fármacos, miren, ya el FDG queda ya como nuestro pilar, pero ya actualmente ya podemos estar entonces hablando de un FAPI que está sonando impresionantemente. Se están ya los trabajos clínicos, ya están soltándolos con una seriedad y una especificidad que uno dice, bueno, ya esto es otro nivel. Sin tocarles el tema del PSMA, que también ha sido un tema pautante y que hoy en día, de la nada, ahora somos expertos en próstata, que es muy, ¿cómo se llama? Muy contradictorio, ¿no? Porque uno dice, bueno, uno venía de una secuencia general y ahora entonces nos hemos empezado a ser específicos. Y esa especificidad nos está dando otro tipo de medicina nuclear, que es una medicina nuclear más especializada. Ya ahora hablamos de nucleares especialistas en próstata. Entonces uno dice, pero bueno, ¿y de dónde salió esto? Y eso está saliendo y eso se está hablando. Y entonces ahora esa especialidad está exigiendo que sepamos más de otras especialidades en el caso de la resonancia. Y sin hablar del dotatate, que entonces nos obliga entonces a tener esa visión de los tumores de origen endocrino.
Entonces, básicamente, estos radiofármacos que son ahorita como que los que están muy en ambiente, y por supuesto, sin hablar de otros que también, pues los radiofármacos en sea de mama, que están interesantísimos porque pienso que ahora tenemos que estudiar más para entender eso. Y el que no entienda eso, no entiende el mundo de lo que nosotros queremos expresar y queremos transmitir, ¿no? Y eso es uno de los objetivos que creo que el profesor Bernal siempre ha estado claro en eso, de tratar de comunicar para podernos entender. Y creo que una de las cosas que aprendí cuando nos conocimos fue eso. ¿Por qué usted dice eso? ¿Por qué hablamos de eso? ¿Hacia dónde vamos con eso? Y por supuesto, entendernos nosotros para podernos entendernos con el clínico. Y una de las grandes preocupaciones que hoy usted me pregunta a mí, y hoy ahorita que estaba haciendo mi rutina de caminata, le preguntaba a esos amigos, ¿dónde estamos? Yo no quiero desfasarme, yo no quiero estar en un mundo y ellos estar en otro, que son las personas que utilizan nuestros radiofármacos. Y si estoy hablando de estudiar más es porque tenemos que estar claros qué es una FDG, cuál es el comportamiento del FDG, cómo es el comportamiento de un FAPI y cómo es el comportamiento de un PSMA, pero no mezclarlos, porque si los mezclamos no vamos a entender. Y recuerden que ese es el día a día de la medicina nuclear. Muchos de ustedes me dirán, no, pero todavía nos enredamos con un DMCA y un DTPA. Bueno, para eso son estas actividades. Para eso son esas personas que nos están ahorita siguiendo, para poder estar claros y poder transmitir esa inquietud. Porque no debería ser, ¿no? Deberíamos estar todos los días como mucho más claros, más específicos en ese tipo de temas, ¿no? Pero que es nuestro día a día, porque en realidad no lo podemos negar. No sé qué Profesor, opina. Dígame. este, yendo un poco, tuvimos un boom un poco sonante con esto de los generadores de galio, pero que llegado al momento, creo que por ahí el uso o el hecho de tener una buena actividad para poder usarlo en el día a día no ha llegado a calzar tan bien en el caso de Galio 68. ¿No? Porque en algún momento entró como que el par del generador de Tecnesio 99 en spec iba a ser el Galio 68 y se iba a poder marcar y como que está en eso. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tienes un generador, el costo podría evaluarse para los países en Latinoamérica. Podías estar en una universidad y sí podrías subvencionarlo, y esto marcarlo con Dotatoc o por ahí, con PSMA también, era el boom, pero como que Fluor 18 otra vez retomó la marcación con PSMA y está. Los tumores neuroendocrinos los están evaluando ahora con Galio 68 Dotatoc, pero como que no llegó a entrar en ese boom de continuismo, creo yo. ¿Qué opina usted sobre eso, sobre los generadores? Bueno, fíjate que esas son discusiones igualitos, profesor. Pensaba exactamente igual como usted y creo que una vez hasta lo habíamos intercambiado. Yo considero que estamos igual, como siempre digo yo, transición. El galio llegó y para mí llegó para quedarse, pero estamos en esa transición de poder ubicarlo en el momento y en el sitio, ¿no? Eh, por ahí va a haber un amigo que va a saber quién es, donde estábamos discutiendo costos y costo-beneficio de un PCMA galio y con generadores y por supuesto comprar un ciclotrón o tener un ciclotrón. Yo creo que eso deberíamos manejarlo por ahora. Yo lo veo que es un problema muy administrativo porque en realidad funciona en el mundo de nosotros. ¿Me explico? Queremos hacer PCMA con galio, ponme el generador y lo hacemos. Toc, galio funciona. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor el flúor? ¿Qué es mejor el galio? Los trabajos no dicen eso, están diciendo que ahí van unidos y en la mano. Significa que funciona el sistema. Yo creo que esto es más un problema más de sentarnos con esa parte administrativa para poder generar esos costos. También tenemos que estar en cuenta de que eso ha sido un boom, profesor. Entiendo que usted solicita eso y no es fácil conseguirlo porque todo el mundo quiere un aparato de eso.
Y eso representa la expansión de la medicina nuclear, definitivamente. Yo creo que hoy en día, yo sé que hay servicios que solamente trabajan con galio y marcadores, no utilizan FDG porque están trabajando 100%. ¿Qué me está diciendo eso? Bueno, que ya mañana habrá uno en la frontera de Perú con Ecuador sin ningún problema, sin esa cantidad de cosas, y que lo que va a hacer es replicar mucho mayor el sistema o nuestra metodología cuando nos referimos a medicina nuclear. Por eso es que pienso que esto sería interesante hacer como una reunión, pero más técnico-administrativa, como para tener una orientación, un final feliz. Y esa persona que me está escuchando, yo creo que va a estar muy de acuerdo con esto, ¿no? Profesor, hemos paseado un poquito, nos ha hablado del flúor 18, en algún momento hablamos del FAPI, todavía no llega, pero se viene con fuerza eso. FAPI marcado con flúor 18 se viene con fuerza, al menos en los gastropancreáticos ya está cimentado, y como muchos de los fármacos viene para quedarse y para hacer un correlato con el FDG, porque muchas veces pensamos que viene un fármaco y sustituye al otro, ¿no? Y siempre tendríamos que hablar, lo que hablamos con ustedes, de momento metabólico, de lo que se tiene que evaluar, de que uno ve un proceso y el otro también, y tendríamos que tenerlo dentro de la especificidad de cada uno de los fármacos, tenerla bien claro, como usted dice, qué es lo que estamos haciendo, qué biodistribución tiene, que es importante para saber el porqué de las cosas, porque de ahí proviene la preparación, proviene todo el proceso que vamos a realizar. Esas cosas las teníamos que tener claras, ¿no? Y ahí va un conceptualizando más de lo mucho que tiene usted ya escritos. Los invito a ver los conceptualizando en la página de la LASBIN, ¿no? Sobre FDG, que está muy bien descrito, for dummies, diríamos, muy bien descrito cómo va a interactuar el flúor 18. Y por ahí ya viene lo que hemos estado hablando, el PSMA, que es otro mundo. Es otro mundo. Con flúor 18 comparado con el galio, uno viene eliminación un poco por la vejiga y el otro no. Podría ser una ventaja, como que no, igual hay que adecuarse, si usan o no furosemida y todas esas cosas ya en el ámbito del día a día, pero estamos hablando de fármacos que ya están en Latinoamérica, ¿no? Que el PSMA ya lo tenemos, algunos países con galio, algunos con flúor 18, nosotros ya desde el año pasado estamos haciendo eso con flúor 18 con miras a ir al otro concepto que en algún momento, que más tarde lo vamos a tratar, que es el teranos. Y por ahí que también ya vamos a ver algunos otros tipos de emisores, pero en la medicina nuclear convencional, en SPEC, por ahí vi que estaban haciendo algunas propuestas de marcaje tecnecio con PSMA. ¿Vio algo de eso usted? México tiene mucha experiencia, ¿no? Y fíjate que has tocado un tema donde todo cambia, profesor. Tocar PSMA es no una imagen metabólica, una imagen, y entonces PSMA es una imagen molecular. Molecular. En el diplomado eso mató a todo el mundo, porque veníamos con un concepto de que por qué hay sociedades que se llaman imágenes moleculares y lo que hacemos es PDG y eso es metabólico, pero ya estamos haciendo PCM. Entonces, si hablamos de LATAM, de Latinoamérica, entonces ya Latinoamérica entra a este concepto pues práctico. No Claro. era un concepto futurista, que era mucha gente que hablaba de eso, y era uno de los conflictos que hasta el conceptualizando decía, hey, estemos claros, hoy en día con FDG es metabólico. Cuando estemos en molecular, avanzamos y subimos a ese nivel o nos estandarizamos con ese nivel. Entonces, fíjate que estás tocando los temas como pautantes y que rompen, y no estamos hablando de cosas de 10 años, estamos hablando de llega el PSMA y tenemos que reestructurar qué es medicina nuclear. ¿Y qué es una imagen metabólica? ¿Y qué es una imagen molecular? Eso, Profesor, no, sería qué impacto tendría entre todos nosotros y con el clínico. Eso hace una diferencia, eso no hace una diferencia. Ahí empieza ¿cómo se llama? Esa incertidumbre. Me decía, profesor. sí, justo llegaba a eso. Las gamografías óseas también tienen un impacto con el PSMA.
porque no es lo mismo, ¿no? Y ahora se evalúa diferente lo que ve el PSMA frente a lo que podría estar escapándose en la gamografía ósea si no se hace un SPECT-CT un SPECT, digamos, a una gamografía ósea y poder compararla, porque en algún momento se llega a comparar una imagen planar que tienes en gamografía ósea con una imagen en 3D que viene con PSMA. Entonces, sabemos que ambas modalidades no son comparables, tienen que compararse tomográfico con tomográfico. Entonces, estaríamos hablando de una comparación SPECT versus una comparación PET, 3D contra 3D. Y tiene que cambiar el concepto, ya viendo PSMA de la gamografía, ¿no? ¿Cómo va a cambiar eso? ¿Cómo también va a cambiar los nuevos estudios, ¿no? ¿Cómo se van a hacer las pesquisas ahora? A partir de el reaprender con el PSMA. Profesor Bernal, antes Sí, de pasar con el profesor Colmenter y siguiendo en la filosofía que usted declara, ¿eso quiere decir que haríamos solo adquisiciones tomográficas de SPECT y luego la planar sería una proyección o también tendríamos que hacer una adquisición planar? Lo que pasa es que pasar de frente al SPECT-CT sin dejar del planar y que se haga el constructo en el tiempo de ir aprendiendo, yo creo que no debería dejarse la mano. Desde el punto de vista de la academia, pienso yo, ¿no? Pero llegas a un momento en Profesor, donde, perdón, ¿usted cree en el siglo XXI? Por eso hago la pregunta, Oh, por es eso hago la buenísima la pregunta. pregunta, es claro, muy latina la pregunta. Fíjense, ¿por qué es latina? Porque tenemos, ¿cuánto tiempo nos va a costar a Latinoamérica pasar de cámaras que pueden hacer imágenes planares a que todas sean tomográficas? Porque deberíamos estar en un mundo de todo tomográfico, ¿no? Porque, por supuesto, mejoramos, ¿verdad? La sensibilidad del método, ¿no? claro. Pero lo que estás planteando es nuestras vivencias y el que le diga al profesor Bernal, no, eso, ¿por qué no piensa? Ya va. ¿Cuántas personas podemos nosotros cambiar una máquina hoy a una digital Claro. o a una tomográfica 100%? ¿Y los tiempos? Y Entonces los eso cambia tiempos, una cantidad de cosas que eso hay que porque es el aplicarlo a doble, la filosofía, claro. Me claro, parece buena y muy válida porque estamos hablando de Latinoamérica. claro. Es readaptarse dentro de las necesidades, ¿no? Porque no es que ya usamos, tenemos SPECT-CT y todo lo hacemos así, pero el método nos incluye a todos, no nos incluye solo los que tienen una modalidad. Y tenemos que hablar de todos. Entonces, es el reaprender, el hacer las dos cosas, el ver cómo ves el planar, el ver el tomográfico, cómo va cambiando la cosa, a tomarse un poquito de tiempo y hacerlo, pero igual hay una tendencia. Estamos pasando, si se han dado cuenta, de la radiofarmacia que hemos hablado hacia la instrumentación, que es lo Ujú. interesante también, que es el otro pilar que hemos estado viendo, ¿no? Este, vamos a retomar la radiofarmacia cuando hablamos de Teranostic, profesor, y ya lo habló usted, inteligencia artificial es transversal a todos los temas, ¿no? Entonces, en la parte final lo vamos a tratar. Hablando de instrumentación, ya se habló muy bien, vamos a dividir las dos cosas, ¿no? Las cámaras gamma, cuál es la tendencia de, de la instrumentación, ¿no? Primero para las cámaras gamma, para los SPEC, y luego en PET-CT, cuál va a ser, cuál es la tendencia más o menos. A ver si nosotros ya tenemos nuestro concepto, hemos conversado bastante sobre ciertas cosas de esto. ¿Qué opina usted, profesor? ¿O cómo estamos? ¿A dónde vamos? Bueno, yo pienso que lo que acabamos de hablar, ¿no? Latinoamérica, debemos entender que vivimos creo que nosotros nos ha tocado un momento de transición y lo vengo hablando desde que nos conocimos, profesor. Y creo que tenemos unos 20 años, para no decir más. Eh, yo creo que la transición tiene que ir y está ocurriendo progresivamente. Lento, rápido. Creo que la parte económica es la que va a marcar mucho eso. Creo que la parte administrativa, estos administradores entiendan que nuestros administradores entiendan cuáles son las ventajas, desventajas y cuánto tiempo podemos continuar, ¿verdad? Utilizando las planares para luego ir a una imagen mucho más completa, porque en realidad no podemos hablar de que una imagen planar va a tener las ventajas de una tomográfica, pero sí podemos decir
que en grandes enfermedades muy bien marcadas, la planar sigue teniendo su lugar, ¿no? Entonces, si estamos hablando de una filtración glomerular, hablando de SPECT, sabemos que eso es una planar en secuencia y una tomografía no va a mejorar nada, pero sí sabemos que en el caso de oncología, sí deberíamos entonces utilizar ciertas cosas, ¿no? Ciertas herramientas tomográficas que nos da ese tamaño que queremos conseguir, que es otro objetivo. Entonces, creo que la transición y la definición, porque eso también hay que manejarlo, va a estar pautado en el tipo de estudio que tenemos que hacer, ¿verdad? Hay estudios que siempre podrán ser planares, pero ya hay estudios que son inevitables que sean tomográficos y que sean tomográficos combinados con una imagen estructural, sea CT o sea REC. Todas deben ser. Bueno, esa es la transición que vamos y que estamos teniendo y por eso estoy de acuerdo que en la academia debemos tener los conocimientos generales para poder tener esa capacidad de poder utilizar en cualquier parte de Latinoamérica el sistema que nos toque. Y creo que ese sería el mensaje directo. Claro, interesante, profesor, porque aprendemos y reaprendemos de lo que, de la secuencia que vamos teniendo. Es innegable que todos en algún momento hemos partido de la cámara gamma, estamos yendo al SPECT-CT y ahí hemos aprendido a que casi todos los recursos en oncología, como muy bien lo ha dicho usted, tienen que ser tomográficos. Las adquisiciones, estamos reaprendiendo de eso y trasladándolo a la cámara gamma convencional, pero ahí volvemos a reaprender del PET, porque el PET nos enseñó ciertas cosas, ¿no? La reconstrucción iterativa para las cámaras gamma, algunas la tienen, algunos no lo tienen, la cuantificación, que ha cambiado bastante. En algún momento conversábamos con el profesor, me mandaba unas imágenes, queremos hacer SV a los estudios de SPECT-CT. Y ahí viene cuantificación, viene dosimetría y algunos alcances que se hacen. ¿Qué opina de eso, profesor? De posible tendencia que puede haber de cuantificar ya de los valores semicuantitativos a los que hemos estado acostumbrados siempre a pasar a los valores del SUV, ¿no? Y por ahí, ¿cómo no pensar en algún momento en otros tipos de cuantificación que ya lo hemos visto en los trabajos que se han realizado? Profesor, tocó el tema que los invito y sé que el profesor Bernal va a estar muy contento en lo que les tenemos preparado. Dos conceptualizando que vienen con todo, yo diría que muchos van a decir que es mucha fantasía, pero es una fantasía que en Latinoamérica ya la estamos haciendo. Y el que me diga que no, pregúntenle al profesor Bernal que sí la están haciendo. Ahí está diplomados, hay trabajos que en Perú se están haciendo. Y eso quiere decir que sí estamos en eso. Sin hablar de Brasil, un saludo a nuestro amigo que el profesor Bernal ya sabe quién es, que está pendiente de esto, que está estudiando ese cambio, sin hablar de Argentina, sin hablar de Chile, ¿verdad? Que son personas que están trabajando en esas cuantificaciones. No sabemos ese, pero nosotros lo estamos haciendo. Nosotros, yo por lo menos personalmente, el grupo Conceptualizando está haciendo cuantificaciones de las imágenes y se están interactuando con los diferentes países, ¿no? Y por ejemplo, ya que usted tocó ese tema, profesor, mire, así me puse a ver por encima y yo hace 6 meses no hablaba de tanta terminología. Y hoy en día, como usted, lo hablo todos los días. Volumetría. Eso es una cosa que nosotros no lo hablábamos en gamografía. Segmentación, inteligencia artificial, aprendizaje automatizado y aprendizaje profundo. Entonces, ¿qué es eso? Radiómica, cinética. ¿Y la cinética de qué? De lo que venimos, que estábamos hablando de la radiofarmacia. Tenemos que ver esa cinética y vamos a aprender más de eso. Y la última que me estaba llamando, que también el profesor, también nos pusimos a revisar y que hasta en estos días hablé con un experto también que estaba haciendo un diploma, una especialización en inteligencia artificial y hablábamos de autorradiografía multiplexadas. Eso es lo que estamos haciendo. Para allá estamos yendo. Y el que me diga que no es porque no conoce toda esta cantidad de terminologías que son nuevas. En realidad no son nuevas, son viejas, pero que lo estamos ya retomando y lo estamos utilizando.
¿Y en dónde estamos entonces ahorita, profesor? ¿Qué es lo que me dice? Estábamos Eh, hablando de una imagen 100%, ¿verdad? Hecha por intuitivamente, pues lo que nosotros le decimos la imagen cognitiva y cuantitativa. Nosotros hacemos una explicación de una imagen. ¿Hacia dónde estamos ahorita? Porque considero que tenemos que estar y estamos trabajando ahorita en una imagen cuantitativa. ¿Y qué es una imagen cuantitativa? En medicina nuclear hemos siempre tenido esa relación, una fracción de eyección, ¿verdad? Una volumetría en cardiología, una filtración glomerular, ¿verdad? Ahora la cosa se está poniendo mucho más interesante, porque esas cuantificaciones que en el PET la llamábamos SV, ahora la tendencia es ¿por qué SV, que es algo planar, cuando tenemos el MTB, que es algo volumétrico? Y algo que me dejó loco, les juro que me dejó loco cuando yo pude en mi casa, en mi computadora, segmentar un estudio de PET de la cabeza a los pies, donde la máquina me decía, estas son, bueno, el chiste más cómico fue, aquí hay más de 50 metástasis y no se las voy a calcular porque por promedio estadístico el número que le voy a dar es razonable para calcular una carga tumoral. ¿Cuánto nosotros habíamos hablado de eso, profesor Bernardo? Eso lo estamos claro, hablando ahora. ¿Y cómo estamos nosotros impactando al clínico con eso? ¿Cómo se está impactando el médico nuclear de eso? A nosotros me entrenaron como eso, a mí no me entrenaron así. Y yo no soy tan bien, que conte. Entonces, ¿y qué está pasando con las nuevas generaciones? Se están entrenando en esas cuantificaciones. Bueno, pero es que eso es relativo, eso es lo que viene. No, no, lo estamos haciendo. El profesor lo está haciendo. Tiene estudiantes haciendo eso. Tiene trabajos ya armados. Y humildemente este servidor está siguiendo esas pautas que fueron pautadas por él, por cierto, ¿verdad? Pero yo decía, yo no voy a poder hacer eso porque yo no entiendo eso. Y hoy en día hablo con él como si yo fuera un experto. Entonces, fíjense la facilidad como se está ofreciendo esto. Pero ¿hacia dónde va todo esto? Hacia una imagenología más cuantitativa que interpretativa. Y eso es de hablar, profesor. Por eso este webinar me parece que es una cosa de mi webinar más. Porque este hombre, ¿qué quiere decir? ¿Qué está pasando ahorita, profesor? Nuestros informes tienen problemas. Nuestros informes son poco entendibles. Porque queremos decir mucho y no decimos nada. O queremos decir mucho porque tenemos nuestra buena intención, pero nuestro clínico no quiere escuchar tanto cuento. Quiere saber si es cáncer o si no es cáncer. Punto. Si lo va a tratar o no lo va a tratar. Y otra de las cosas interesantísimas que en estos días tuve la experiencia de poder interactuar con un estudio molecular, hablo de la biopsia y el estudio molecular completo, hecho por la Universidad de Miami, y por supuesto utilizando las herramientas que tenemos hoy en día, que es el GPT, porque el estudio tenía 10 hojas y era cualquier cantidad de frases y numeritos que cualquiera no lo entiende. Y la interpretación del GPT fue tan impresionante que yo dije, bueno, esto es serio. ¿Por qué? Porque todo estudio, todo paciente oncológico debe pasar por un estudio molecular, eso estamos claros. Pero la tendencia es que ese estudio molecular va a continuarse con seguimientos imagenológicos. Y la pregunta es, pero bueno, ¿y por qué no le siguen haciendo molecular y ya? Porque si no tendríamos que hacerle biopsia cada ratito, y eso no es lógico. Y lo otro es que los estudios moleculares son muy costosos. Entonces, fíjense la transición en que estamos. Y una de otras cosas que me llamaba la atención, que en estos días también estábamos en un curso de clínicos, que solamente estaban hablando clínica, que era tratamientos para linfoma. Y una de las grandes cosas y lo que me llamaba la atención es, fíjense el entusiasmo que hay ahorita entre esta conversación, las imágenes, la radiómica, la cuantificación. Cuando ustedes van al mundo 100% clínico, nosotros somos como un puntico más de la grande, de la cantidad de puntos que tiene. No es un punto súper importante. Entonces uno dice, pero ¿por qué? Si nosotros deberíamos ser un pautante paralelo. Sí lo somos, lo que pasa es que todavía hay que entrenarnos, estamos en esas transiciones, ellos todavía, bueno, los clínicos están aprendiendo nosotros y nosotros estamos aprendiendo de ellos. Y como decía el profesor Bernal, podemos hablar muchas cosas aquí, pero tenemos que estar siempre claros del impacto clínico que debemos dar. Entonces, no es hablar de radiómica, sino clínicamente para qué es la radiómica. Clínicamente, ¿por qué la radiómica va a decir o va a interpretar un comportamiento
¿verdad? Molecular, de un estudio molecular. No sé qué dice usted, profesor. Sí, profesor, mire, ha tocado algo ya saliendo un poco hacia la parte superior, que eran las indicaciones clínicas, pero el boom de la cuantificación nos ha llevado en SPEC, donde tenemos que hacer los rastreos post-terapia, de lo que vamos a hablar de Theranostic, y tenemos que cuantificar la respuesta a esas terapias que nosotros hacemos. Entonces, ahí la cuantificación nos va a servir ¿para qué? La segmentación, como lo habló usted, que ya tenemos casi como 5 años conversando de esto. Cuando comenzamos, estábamos haciendo todavía sin la ayuda de inteligencia artificial, con software de segmentación solamente, con la cual hicimos una tesis con una de mis estudiantes, y en la actualidad usted ya nos trajo otro programa que hace segmentación basado en un algoritmo de inteligencia artificial y, y ya, o sea, y me da otros valores fuera de los 50, entonces chocamos contra los estándares, porque ya hay estándares el PERFIS es un estándar que nos dice cuáles son los límites donde vamos a cuantificar, o sea, está escrito, simplemente es apoyarnos a eso. Y lo que hemos hecho tenemos que enseñarlo, porque en algún momento tenemos que decir, estas pautas las estamos tratando y las estamos enseñando. Usted en la Universidad Javeriana, donde nos invita de vez en cuando a dar una charla de cómo se está pautando eso, ya tiene por ahí algunos videos de cómo lo hace en segmentación utilizando la inteligencia artificial, el algoritmo de inteligencia artificial, y así. Esto no va a parar, pero estamos de la mano con algunos estándares que también hay que leerlos, que también hay que estar pautados, ¿no? Hay un estándar PERSIS para FDG y hay otro estándar para PSMA. Entonces, dentro de esa pauta también nosotros tenemos que estar presentes, leer un poco y estandarizar qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a tratar y cómo vamos a conversar sobre esos estándares. Hemos quedado en algo, la cuantificación viene y se va a quedar, pero hay mucho más allá de valores de cuantificación de segundo orden, que era el SUV, subiendo al MTB y TLG, que van a tercer orden, y por ahí que ya hay uno que otro más, pero siempre de la mano del impacto clínico, que es lo que nuestro límite, como lo habló usted. Por otro lado, en instrumentación tenemos algo importante, profesor. Eh, el paso entre los equipos análogos a digitales. ¿Y qué cosas nos traen estas? ¿Qué cosas nos Uy, traen? Fuera de la parte administrativa, la que tenemos que ver. que ese es otro tema interesante e importante del desarrollo de la medicina nuclear en Latinoamérica. Y sería interesante en un futuro poder tener un administrador donde podamos intercambiar esas ideas. Cómo nos ven ellos, cómo los vemos nosotros a ellos. Claro, porque hay una tendencia en PET al menos, ¿no? Pasar por generaciones. Por ahí tengo un tratado sobre las generaciones de PET y llegado a una sexta generación ya estamos entrados a equipos digitales que todos hacen time of flight, que todos tienen cierta resolución espacial, mejoras en la dosis, creo que lo estamos tratando en el último paper que se está escribiendo, mejoras en la dosimetría del paciente, disminución de la dosis en CT, algunas otras cosas fuera de la inteligencia artificial que también viene. Estos equipos vienen con una parte importante, que es reducción de dosis, ¿ok? Y creo que esa pauta todos debemos de tratar desde todo equipo. Esa debe ser, al menos nosotros como tecnólogos tenemos ese principio fundamental dentro de la formación, ¿no? Mejora de imagen con reducción de dosis dentro de lo que es la ética en ALARA. ¿Qué opina usted sobre eso? ¿Es una tendencia más el hablar de la reducción de dosis? ¿Una tendencia más el hablar de mejora en calidad de imagen? Yo pienso, profesor, que ya eso no es tendencia. Usted es uno de los ejemplos de que usted lo está actualizando. En estos días usted mismo me pasó una comparación que lo colocamos en el paper, donde yo no creo que hablemos de tendencia. Se está usando en Latinoamérica, lo estamos desarrollando en Latinoamérica y cada país lo está desarrollando. No es que es Perú, no es que es Colombia, no es que es Venezuela o qué sé yo, Argentina. Todos están trabajando en función a eso y eso es una realidad. Por supuesto,
usted mismo lo ha dicho, ya hay sistemas digitales en muchas partes o casi toda Latinoamérica. No habrá muchos, pero sí lo hay. Y todo el mundo está trabajando en reducción de dosis. ¿A qué nos lleva todo eso? Bueno, a la cantidad de conceptos que acabo de darle. La flexibilidad, ¿qué es? La multiplexibilidad es determinar, ¿verdad?, varios elementos o varios fármacos en un mismo estudio. Ustedes se imaginan que el profesor Bernal esté inyectando 2, 3 fármacos y el equipo esté detectando y él sabe quién es A, B y quién es C y está soltando una imagen, pero en este caso va a ser una imagen totalmente diferente, porque van a ser una imagen 4 en 1 o 3 en 1, donde se van a interpretar muchas cosas cuantitativamente, porque vamos a poder interpretar molécula, metabolismo al mismo tiempo. Entonces, muchos de ustedes están diciendo, sí, pero le va a inyectar mucha energía. No, porque el profesor Bernal está diciendo que su tendencia es bajar la dosificación. Así que le vamos a inyectar los mismos 8 milicurie con toda esa cantidad de fármacos y que la máquina va a poder determinar toda esa información y clasificarla. Ahora mi pregunta al profesor Bernal, ¿y usted cree hacia dónde vamos nosotros? Al Porque análisis eso, de datos, profesor. Hay que digo, acostumbrarnos a analizar los datos. y Latinoamérica está trabajando eso, Claro. Conceptualizar está trabajando en eso, el grupo está trabajando en eso. ¿Cuál es mi gran preocupación? Que si somos ahorita 51 personas que van a tener que decirle a 50 oncólogos que eso existe, que hay mucha gente que está trabajando en eso y que se está desarrollando y que lo podemos hacer. Por supuesto, como dice el profesor, seguimos esperando esa cantidad de estudios clínicos que se están haciendo para pautar, ¿verdad? Esas números, ¿verdad?, que van a determinar exactamente lo que queremos interpretar clínicamente. Pero ya estamos entendiendo, porque una cosa es, no, yo espero que cuando esté listo y ahí me meto. Señores, hay que discutirlo, hay que leerlo, hay que escribirlo, hay que conceptualizarlo para poder entonces intercambiar mejor esa idea y poder transmitir la idea mucho mejor. Claro, profesor. Hemos hecho un pasaje entre farmacia, entre instrumentación, estamos en la medicina nuclear, en aquel triángulo, hemos pautado ciertas cosas dentro de las indicaciones clínicas porque todas están ahí. Vamos a hacer un pasito hacia el circulito que tengo acá, hacia Theranostics, profesor. Ese concepto que en los años 70 vino un isótopo radioactivo, que es el primer isótopo Theranostic, que es el iodo 131, sobre el cual hemos venido trabajando y ahora ya se amplió, ya se abrió. ¿Qué opinión tiene sobre este concepto? ¿Cómo vamos pautando? ¿Cómo vamos ahí en la TAM sobre eso? Pues yo, mire, creo que es otra herramienta más. Yo pienso que en nuestro mundo no es una herramienta más, es un impacto para nosotros. De la noche a la mañana ver esos trabajos donde uno ve que ese PET que está lleno de actividad, después de un tiempo determinado, verlo limpio, para nosotros eso fue no un impacto, eso fue una locura. Pero siempre debemos ser, ahí sí, estoy ahorita muy humilde, profesor. Humilde, ¿por qué? Porque la batería de instrumentos en terapia que tiene la oncología es una batería muy interesante. Y es una batería que debemos revisar. La inmunoterapia es una cosa espectacularmente asombrosa y que tiene las mismas bases de la medicina nuclear. Y ahí vamos pegados, porque ellos están trabajando y nosotros moléculas y ellos están determinando y activando y desactivando qué genes para poder atacar. Y es una de las cosas que me llama la atención. Por supuesto, yo creo que esto se debe desarrollar y a la final, y ahí no sé si estoy claro en lo que voy a decir, pero yo creo que lo determinará costo-beneficio. No tanto la efectividad terapéutica, porque los dos son buenos, son espectacularmente buenos. Y creo que los administradores van a estar muy de acuerdo y ellos van a estar esperando ese momento, ¿verdad? Porque hablar de costos, yo creo que hablar de costos de inmunoterapia no es lo mismo de hablar de costos de teragnosis. ¿Hacia dónde va la teragnosis? Por supuesto, vamos a algo súper específico, súper puntual. Pero recuerden, siempre
con el inicio que estábamos hablando de ese estudio molecular, ¿verdad? ¿Cómo empezó ese tumor? ¿Cómo puede tener esos cambios? Porque recuerden que si ese gen que nosotros vamos a destruir con nuestras herramientas radioactivas no está activo, no vamos a poder hacer mucho, ¿no? Por supuesto, tenemos el valor del PET, pero es donde siempre tenemos que estar interactuando. Recuerden que el PSMA es muy específico cuando el tumor tiene muchos receptores o tiene la molécula del PSMA, pero si no lo tiene porque se transformó, miren, ni que le demos toneladas de cosas de esas va a funcionar. Entonces, qué nos está dando todo esto, profesor? Hay que leer, hay que conceptualizar, hay que Eso. practicar. Eso, profesor, eso. Eso se tiene que volver a conceptualizar el hecho de hablar de momento metabólico, que hace unos 8 o 10 años hablábamos cuando decíamos el yodo, el paciente con cáncer de tiroides ha virado y ahora está en otro momento metabólico, el cáncer se ha desdiferenciado, lo estamos viendo con FDG, ya no lo vemos con yodo. Ese momento metabólico, hablando del PSMA, ya es momento molecular. Y esos conceptos hay que integrar, hay que ponernos adentro, hay que ver cómo está. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar en algún momento a describir a ustedes, que son los médicos, los clínicos en la parte final, los va a ayudar bastante a qué? A poder llevar una buena conclusión. Pero a nosotros los tecnólogos nos va a ayudar a procesar las imágenes de manera individualizada. Y ese es un campo que todavía creo la IA no va a llegar porque ahí en el rango individualizado, cuando entendamos que en ese momento metabólico, comparar dos imágenes de una PSMA, de un FDG, dónde está captando, dónde no, y en qué momento molecular podría estar ese paciente, hacer el cúmulo de esas imágenes, postprocesar las imágenes, llevarlas al médico, el médico te diga, sí, esto es o no es, eso va a ser interesante, pero todos tenemos que manejar ese concepto. Sí, señor. Todos Profesor, mire, tenemos que manejar ese concepto. usted ha Todo. tocado este tema que hemos estado muchos años escribiendo. Yo nunca pensé que iba a escribir tanto de tiroides. Ya me tienen, todos los años me piden que escriba y yo, pero ¿por qué? Yo quiero escribir otra cosa. Acabamos de terminar y por cierto, ya se lo vamos a pasar capítulo solo de tiroides. Y todavía, ¿verdad? Esa sonrisa que ustedes ven con el profesor, detrás de esa sonrisa hay una preocupación porque todavía tenemos problemas. Hay que seguir Todavía yo, el conceptualizando. día a día mío, es ver como algunos clínicos le va a dar yodo, no le va a dar yodo, y resulta que ya ese paciente se desdiferenció. Y entonces, en estos días, profesor, hubo un caso que se los voy a comentar porque son casos, no son el diario, que conte, son las excepciones. Un caso de un tumor inoperable. Y la persona llegó hablando, echando cuentos, muy bien, excelente, tenía una traqueotomía, es verdad. Y entonces, claro, tenía tiroides. Y entonces lo habían enviado para darle yodo. Entonces, claro, la conducta clínica, el yodo no es la solución de ese paciente porque todavía tiene un tiroides. La norma es sacar el tiroides y los restos que queden, vamos a estudiarlos a ver si el yodo puede tener un efecto. Entonces, bien, todavía tenemos ese tipo de problemas donde fue un oncólogo el que manejó y fue tanto el impacto que me dio que tuve que llamar a nuestro asesor, el profesor Zúñiga, jefe del posgrado de cabeza y cuello de la Nacional de Colombia, y tuvimos que tener una conversación donde él me decía, tranquilo, eso es lo que hay que orientarlo, hay que conceptualizar a esas personas, a esos colegas, para que puedan entender. Pero todavía hoy en día tenemos problemas hasta con esto lo digo con mucha responsabilidad. Muchos de nuestros colegas nucleares, unas veces, no, diferenciación, desdiferenciación, no, pero vamos a darle mucho yodo porque sí le vamos a hacer, pero si está desdiferenciado, ¿para dónde vamos a coger? Eso metabólicamente ya cambió. Yo le digo a los pacientes, de Pedro pasó a Juan. Ya no es Pedro Juan, es otra cosa, es otra persona que necesita, ¿verdad? Otro tipo de medicamento, otro tipo de terapia, que el PET puede decir cuál tipo de terapia, porque ese es otro problema que hemos tenido, profesor, que le damos inhibidores de la tirosinquinasa y entonces me dice, no, es que eso no sirve. Hey, ¿usted sabe cuántos inhibidores de tirosinquinasa existen en el mercado? Hay un montón ahorita. Ah, pero es que yo no sabía. Eso no es una respuesta, porque el paciente está esperando una respuesta.
una solución de su problema, no más problemas. Y el PET puede decir, esto va a funcionar, esto no va a funcionar. Y fíjense la capacidad y la responsabilidad que tiene el tecnólogo, porque ahí es donde vamos a basarnos en cuantificaciones y en un procesamiento y en unas máquinas calibradas al nivel que estamos exigiendo. Ahí le dejo esa, profesor. Sí, sí, sí. Profesor, ahí va otra cosa importante. Nosotros en nuestro centro estamos haciendo un poco de dosimetría, ¿ok? Pero para poder llegar al punto final de hacer dosimetría de terapia de lutecio con Dotatoc, para poder llegar a ese punto final, tiene que pasar por todo el proceso. Control de calidad de instrumentos, pruebas de sensibilidad, pruebas de aceptación, que todo esté bien, pasa al procesamiento, postprocesamiento, y ahí va otro patrón importante que todavía es operador dependiente. A veces nosotros como tecnólogos nos sentimos bien cuando es operador dependiente, pero cuando haces investigación tienes que fijarte en el punto de la reproducibilidad. Entonces, llegado a un servicio, tienes que ser que todos hagan reproducible ese proceso. Y ahí todavía hay un pequeño problema, ¿no? Porque puede llegar la información, la procesas al final, ya haces la cuantificación, pero una de las partes en el camino se ha quedado, no está controlada. Hay que controlar todos esos procesos. Y ahí no solamente es ver una parte asistencial para la que generalmente nos forma, sino ver un poco de gestión de cómo llega la imagen al proceso final. Y eso también es una tarea que tenemos que reaprender, ¿no? Esos puntos de este proceso, llegar a evaluar todos esos procesos y a monitorizar y a estar pendiente de eso. Ya usted lo dijo, que va desde los controles de calidad hasta la parte final, la segmentación, el postprocesamiento, el informe y el impacto clínico que este va a tener, ¿no? Si coincide o no coincide con los encuentros que usted tiene clínicamente. Y al final se vuelve en un conversatorio de todo esto que hemos visto. Profesor, hemos tocado todos los puntos de manera interesante. Ahora nos falta abordar el último punto y para eso creo que vamos a compartir un video para conversar un poco de lo que tenemos ahí, de lo que se está trabajando y un video editado por el profesor Colmenter. Vamos a compartir con ustedes y después de esto vamos a hablar un poquito más de IA en la medicina nuclear. Vamos a ver. Impacto de la IA en la imagen SPAD-CT y PET-RN en oncología. Los 4 escenarios. Este artículo está avalado por el grupo Conceptualizando, la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y el Dr. Colmenter, en colaboración al taller sobre inteligencia artificial. Facultad de Medicina Luz. Bienvenidos a un nuevo episodio PAD-CT Podcasting, un espacio dedicado a la divulgación de todo lo relacionado con la medicina nuclear. Este artículo tiene como objetivo proporcionar una comprensión integral del estado actual y el potencial futuro de la inteligencia artificial en las imágenes PET-CT y CAD-RM en oncología. Con ustedes, el ingeniero Wilman Correa como moderador y el Dr. Colmenter y sus invitados. La importancia de la inteligencia artificial en la medicina nuclear radica en su capacidad para mejorar significativamente todos los procesos de esta metodología. En esta ocasión nos enfocaremos en 4 escenarios en las que esta innovación está marcando una notable diferencia. El ámbito académico, los avances tecnológicos, la interpretación de imágenes y el impacto en la atención al paciente. Dr. Colmenter, me gustaría que nos hablaras sobre cómo la inteligencia artificial ha influenciado estos aspectos desde tu experiencia. Bueno, bienvenidos a todos y gracias, profesor Wilman, por estar con nosotros acá. Respecto a nuestro primer tema, quiero comentarles que el impacto de estas tecnologías es impresionante y realmente estimulante. El ahorro de tiempo, la personalización de los textos, la confiabilidad de la información sintetizada y la facilidad de escribir de forma interdisciplinaria son algunos de los beneficios que la inteligencia artificial ha aportado al ámbito académico.
pero preguntémosle a nuestro invitado especial, GPT-4, ¿qué opina de este tema? Claro, me gustaría agradecer al Dr. Colmenter por invitarme a este podcasting. Desde mi experiencia, la inteligencia artificial ha sido fundamental en enriquecer mi conocimiento y práctica en la medicina nuclear. Me ha permitido, y también al Dr. Colmenter, analizar imágenes diagnósticas con mayor precisión y eficiencia, facilitando la interpretación de complejos volúmenes de datos. Además, ha impulsado nuestras investigaciones y ha mejorado significativamente la formación académica en nuestro campo. Interesante. En cuanto a los procesos tecnológicos, en el artículo comentaste de manera muy puntual sobre los cambios en la adquisición y el procesamiento de imágenes. Así es. Este aspecto ha experimentado una transformación fundamental. La inteligencia artificial ha mejorado notablemente la calidad de las imágenes médicas y ha reducido los tiempos de adquisición. Además, estamos observando una disminución en las dosis de radiación necesarias, lo que representa un avance significativo para la seguridad del paciente. Otros beneficios es la capacidad de realizar análisis cuantitativo de manera más precisa y rápida, lo cual es crucial para el diagnóstico y seguimiento de enfermedades. Entonces, parece que la inteligencia artificial no solo está transformando el ámbito académico y la tecnología detrás de la medicina nuclear, sino que también está teniendo un impacto profundo y positivo en el aspecto más importante, la atención al paciente y la interacción humana. Sí, en efecto, la integración actual de la inteligencia artificial en el proceso de realizar un examen PET-CT ha llegado a tal nivel que puede interactuar y personalizar la preparación de estos estudios. Les invito a conocer un reciente avance en este campo, donde la inteligencia artificial, a través de un chatbot, pudo sustituir en gran parte la intervención humana. PET-CT en oncología. PET News. ¿ChatGPT puede ayudar a preparar a los pacientes para los estudios PET-CT? ChatGPT puede sustituir el asesoramiento del personal dado a los pacientes sobre las exploraciones de PET-CT, según un grupo en Alemania. Artículo publicado el 14 de septiembre del 2023 en el Journal of Nuclear Medicine. Los investigadores liderados por Julian Rogast, de Charité Universitätsmedizin Berlin, analizaron las respuestas de ChatGPT a 25 preguntas sobre las exploraciones F-18 FTG PET-CT. Aunque hubo inconsistencias, las respuestas del chatbot se consideraron apropiadas en el 92% de los casos. PET News. Nuestro tercer escenario trata sobre la interpretación de los resultados derivados de las imágenes, un aspecto crítico y desafiante. Creo que la expresión de estas precisiones debe ser más concreta para proporcionar a los clínicos la información más exacta que ellos necesitan. Profesor Wilman, le cuento que estas herramientas tecnológicas están permitiendo el reconocimiento automático de patrones complejos más allá de la visión humana y ofreciendo evaluaciones cuantitativas de las características imagenológicas en lugar de las cualitativas. Se espera que tanto la imagenología cuantitativa como la inteligencia artificial impulse el desarrollo de una forma de informes clínicos más cuantitativos que interpretativos. La humanización del proceso. Me refiero al impacto global de lo discutido hasta ahora y su efecto en los pacientes. Este cuarto escenario nos refleja un resumen de los tres escenarios anteriores. La disminución de velocidad, la reducción de la radiación y la mayor precisión en los resultados de estas imágenes nos llevan hacia una personalización del método, lo que refleja una medicina más precisa y controlada. ¿Qué le puedo decir, profesor? No lo escucho. El micro, profesor Bernal. Disculpen, me acuerdo que hace
2 años miraba algo sobre inteligencia artificial, lo comentaba con Nilsen, que es un especialista para nosotros, y había como 40 pasos, 40 subtipos dentro de los 4 que usted ha organizado perfectamente, diferentes aplicaciones de la inteligencia artificial. Y ahí también viene otro conceptualizando, profesor, ¿no? Y que en algún momento lo conversábamos con Nilsen. Si se habla de inteligencia artificial, ¿cuál es el concepto que se tiene que tomar? Porque no estamos usando inteligencia, o sea, no hacemos inteligencia artificial. Nosotros no, los ingenieros son los que hacen eso. Nosotros lo que estamos usando es un modelo de inteligencia artificial o un algoritmo, como dice, ¿no? Nos trajeron un equipo, le mostré las imágenes en las cuales tenemos, y este equipo tiene un modelo dentro de las múltiples características que hay, en un algoritmo de mejora en calidad de imagen y reducción de tiempo, que está ya escrito en el paper que hemos designado. O sea, hay que, hablando con propiedad, estaríamos no hablando de inteligencia artificial, sino de un proceso de training o testing o de un subproceso de un modelo basado en inteligencia artificial. Entonces, dentro de ese concepto, hay mucho más que tocar en qué momento estamos tratando, ¿no? Lo que hemos hecho nosotros en el grupo conceptualizando fue hacer segmentación en base a texturas. Ya el prototipo que tiene usted en el programa, y eso sí, los programas que tenemos son programas abiertos, son programas que no son de paga, es para unas clases interesantes donde se puede tratar de poder hacer con modelos de PTFDG o PSMA que tenemos ahí, hacer la segmentación, volumetría, MTB, TLG y utilizar el algoritmo de inteligencia artificial que utiliza una parte de segmentación, ¿no? Y ya usted ha hablado tremendamente cómo lo puede ayudar durante los informes, durante el proceso de adquisición, que también hay algoritmos que tenemos en los equipos, pero interesante y un reto más. ¿Qué opina usted, profesor? Bueno, fíjate que en los 4 escenarios, cada uno es un cuento, ¿no? Es una cosa de pensar, ¿no? Fíjense en la parte donde invitamos al GPT, señores, esa es una máquina, yo no hice nada. Yo le dije al GPT, estás invitado al podcasting, quiero que te dirijas a un público y te estoy invitando. Eso fue todo lo que le dije. Y le dije, la pregunta es esta. Chan, él hizo todo. Yo no hice nada. Entonces, fíjense el avance, la facilidad que hoy escribimos. Yo creo que nosotros nos tardábamos 6 meses para poder generar un artículo con todas estas características de garantizar esa información. Hoy en día, con el GPT, ese señor o esa señora me reduce esos tiempos. Y estoy hablando de una reducción de tiempo de minutos, ¿no? No de días. Y cada tema es un tema de que hoy estábamos hablando de, qué sé yo, de segmentación. Y cuando voy a salir a caminar, mi conversación con la máquina es profundizar ese tema de segmentación. Son 20 minutos caminando, conversando yo con alguien que no sé ni quién es, que está hablando el nivel que uno quiere. Y cuando uno dice, no me parece, búscame el artículo y búscame el autor. Y el aparato lo da. Entonces, claro, son información precisa, ¿verdad? Certera, confiable en un menor tiempo, donde podemos interactuar de interpretaciones como cuando terminamos de hablar, por supuesto le paso eso al profesor Bernardo, la maquineta me dijo esto, el profesor dice, estoy trabajando en esto, estoy calculando aquello, estoy certificando y cuadrando que sea lo que dice el trabajo que me acaba de enviar, ¿verdad? Entonces me parece que para mí en la parte académica y eso es lo que viene este año con el diplomado, ¿no? Vamos a trabajar el diplomado. Cuando iniciamos era un 30%, un 20% en inteligencia artificial. Hoy en día el diplomado se arma casi en un 85-90% a pura inteligencia artificial, porque casi todos los comentarios y las narrativas son producto de una máquina que por supuesto mezcla y texturiza mejor la capacidad de hablar, de explicar un tema. No estoy diciendo que hace el trabajo por uno, no. Siempre está uno porque si ustedes le dejan todo eso, él se vuelve loco de vez en cuando, entonces hay que tener esa orientación hacia dónde vas.
En el tema de que estaba hablando el profesor de la reducción de radiación, ya lo habíamos dicho, la reducción de las dosis, el aumento de la rapidez de los estudios, todo eso basado en un software o ¿cómo se llama? En un instrumento que puede tener o no intervención de esta tecnología, pero la tendencia va a ser esta, ¿no? De poder resumir todas esas líneas o esas problemas que para nosotros eran problemas, cuántas dosis le vamos a dar, el tiempo, calcular los tiempos, todo eso se está reduciendo y entonces eso nos está abriendo otras puertas, que era lo que estábamos hablando de la plexografía y muchas cosas más. Pero como dice el profesor, esto también tiene algo mucho que cortar porque todavía estamos en este entusiasmo, ¿no? En el cuarto escenario que hablábamos del paciente, por supuesto, sobre todo lo que hablamos anteriormente lo vamos a reflejar. Un paciente que va a estar menos tiempo con nosotros va a tener mejor preparación porque va a ser una preparación totalmente más fácil, ¿verdad? Y que a la hora del diagnóstico, la posibilidad de procedimientos invasivos como biopsias repetitivas van a disminuir en un porcentaje muy importante. Gracias a qué? A esas cuantificaciones y a ese trabajo que estamos ahorita hablando. Entonces, me parece que esos 4 escenarios son escenarios realistas, ¿verdad? Pautantes que van a ir, yo supongo que ya el año que viene, cuando volvamos a estar aquí reunidos, vamos a estar hablando de otra fase, otro nivel, porque vamos a estar diciendo cosas. ¿Se acuerdan la vez pasada que dijo, bueno, ahora estamos haciendo esto? Entonces, creo que es una realidad que no tiene, no es una fantasía, y creo que el que diga que es una fantasía, porque muchos lo van a decir, es porque no han tenido la experiencia. Si usted quiere saber qué es inteligencia artificial, úsela. Si usted no usa la inteligencia artificial, no sabe las pros y los contras que pudiera tener. No es decir, nos va a llevar, va a ser el trabajo del radiólogo. No, 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 no. Es complicado, pero sí nos va a ayudar a muchas cosas. Por ejemplo, a poder entendernos mejor. Una experiencia personal. Una vez termino yo un informe y le digo a la inteligencia, revísalo. Y de una vez me corrige. Me dice, estás hablando mucho. ¿Para qué dices esto si tienes, para decir 10 líneas aquí, lo hubieras dicho en una línea? Eso te enseña. Eso te enseña mucho. Porque la máquina lo que está haciendo es su trabajo, concretando una idea y qué es lo que quiere uno transmitir inmediato. Entonces, creo que es una cosa que llega para quedarse, ¿verdad? Conceptualizando que vimos hoy es una del material nuevo que tenemos este año, el grupo conceptualizando, y eso va a estar incluido en lo que es el diplomado. El diplomado viene con muchas cosas de estas. Y tenemos un nuevo conceptualizando que ya el profesor Bernal les hablará después, que se llama Radiómica, que es donde estamos profundizando ya y están ustedes viendo cómo procesamos eso en nuestras máquinas. Y donde ustedes están viendo cómo la máquina segmenta y habla, ahora no hablamos de MTB, si ahora hablamos de TMTB, que es el total MTB, y ahora hablamos de MTB como segmentario. Entonces seguimos expandiéndonos, expandiéndonos. ¿Y cuál es la base de esto? Aprender. Aprender, porque cuando nos lleguen a preguntar, cuando nos toque ya interpretar esto, podemos entonces decir, profesor, cuando hablemos del total es una cosa de carga tumoral total, pero cuando hablemos de segmentario, es la capacidad que tiene esa lesión de alta, que es la más importante porque tiene la mayor actividad, en poder tener esa capacidad de mantenerse como alta, como de alto peligro o poder responder a una terapia, que es lo que espera el clínico. Entonces, fíjense que, pero hay que discutir, hay que hacer estas actividades para poder hacer esas lluvias de ideas. ¿Qué opina usted, profesor? Sí, profesor, mire, en esto de las experiencias, yo he tenido la oportunidad de trabajar un poco ya con 2 algoritmos de inteligencia artificial en el nuevo equipo que nos han traído. Una de ellas es en el proceso de preparación al paciente. Ya inmediatamente te genera el field of view y todo a partir de la talla y el peso. Ya no hay que estar seleccionando todo. Eso en productividad es un ahorro de tiempo. Por otro lado, el usar un software con nombre, no me gusta, no soy partícipe de las empresas, pero el Hyper DPR que tiene esto para el FDG te reduce y tremendamente la dosis entre usar
IA o no usar IA. Pero solamente este algoritmo está preparado para FDG, ¿no? Porque lo prepararon en un equipo que tiene la empresa, solamente para FDG. No tienen el algoritmo para PSMA. Y cuando usamos PSMA hemos encontrado cosas que, no de- que deberían de hacerse y se asume que el algoritmo nos va a ayudar en eso, cosas que no tenemos. Entonces, por ahí que en alguna clase, ya lo dijo usted, lo vamos a tener que tratar, ese cúmulo de imágenes en la experiencia que tenemos ya con el uso de herramientas de IA en el día a día en la medicina nuclear, que es lo que, como usted dice, si no estamos preparados, tenemos que ya interactuar, ¿no? En estos algoritmos. Entonces, yo creo que hemos tratado de caminar un poco por todo el triángulo que nos toca la medicina nuclear, hablar de Theranostic y hablar de IA, y ha sido el corolario perfecto para poder cerrar bien este webinar, salvo el Nilser que tenga alguna aplicación, porque él es un especialista en inteligencia artificial, si tenga alguna acotación sobre todo esto que estamos viendo, ¿no? Me gustaría, gracias, profesor Bernal. Me gustaría hacer una acotación importante que conlleva a cómo inició este webinar con lo que es el impacto clínico, ¿no? Lo que hacemos en investigación, este es un porcentaje que salió hace poquito, que menos del 1% de los algoritmos que investigamos en fase de investigación, menos del 1% de algoritmos de inteligencia artificial, de modelos que se desarrollan, tienen aplicación clínica en este momento. Es decir, con los algoritmos que tú acabas de mencionar, profesor Bernal, como el profesor Colmenter, están en ese 1%. Quiere decir que hay un 99% que se han quedado o en fase de investigación o sigue en fase de mejora. Y yo puedo hablar de uno de esos algoritmos que fue publicado hace exactamente un año en China, que es la síntesis de imágenes PET FDG, pero sintetizadas a partir de una resonancia magnética en secuencia MP-RAGE, en donde no ha habido FDG, no ha habido radiación, no ha habido flúor 18. Sin embargo, obtienen estas imágenes a partir de la resonancia. Y lo cito porque hay muchos trabajos similares, pero este fue el único trabajo que tuvo la valentía y el coraje de decir que en un futuro no muy lejano se podría aplicar este modelo de inteligencia artificial en lugares donde no hay recursos para tener un PET. Yo en ese momento me quedé para atrás porque soy muy creyente y amante de la física de la adquisición de las imágenes y pues eso simplemente es imposible, por lo que me quedé consternado, pero hay un 99% de algoritmos de inteligencia artificial que están haciendo ese tipo de cosas, explorando hasta dónde va a llegar. Mientras no esté en este 1%, yo creo que no nos debe preocupar, más bien pues a los que estamos en el 99% sí nos duele un poco la cabeza. Eso por una parte. Por otra parte, me parece interesante el video que mostró con las 4 formas o etapas de cómo la inteligencia artificial está impactando en la medicina nuclear. De hecho, desde mi punto de vista, no solo en la medicina nuclear, sino en todo el campo de las imágenes biomédicas. De hecho, tenemos un curso en Barcelona que este año ya lo hacemos por tercer año consecutivo, dedicado a tecnólogos médicos y a profesionales que trabajan en imágenes médicas, donde discutimos y conceptualizamos, gracias por esa palabra, me la robo, conceptualizamos mucho de estos temas de inteligencia artificial. Solo para finalizar, ya que se mencionó ChatGPT, es interesante todo lo que hace ChatGPT, pero algo que yo siempre propongo a la gente que ya está trabajando con ChatGPT es hacerle un criterio de falsación. Es decir, yo le pregunto a ChatGPT que me dice algo acerca de la desdiferenciación de tumores, me va a dar su respuesta, muy bien, yo estaré tal vez de acuerdo, impresionado, pero hay que falsear, es decir, contradícele y dile, no estoy de acuerdo porque este tumor no es así, así sea lógico o ilógico. Y van a ver cómo ChatGPT a veces toma 2 pasos atrás y nos da unos datos que están fuera de realidad. Y esos son, que está todavía en mejoras constantes, ¿no? Este tipo de modelos como ChatGPT, que las primeras respuestas son buenas, pero luego cuando nosotros empecemos a discutir, ChatGPT nos puede decir que 2 más 2 es 3. Solo eso. Por lo demás, muchas gracias, profesor Bernal. Si tienen un mensaje final, por favor, y para pasar a la fase final de nuestro webinar, que son la ronda de preguntas.
profesor Colmenter. Totalmente de acuerdo y yo pienso que lo que estás hablando de estos programas que pueden hasta sustituir la parte radioactiva, todo eso siempre, esas tendencias siempre existen. No sé si se acuerdan cuando empezó la resonancia PET, la RMP, que también hubo un boom y que eso era una cosa interesante. Claro, ahorita estamos utilizando otras metodologías y fíjense que hablábamos de que esto va a cuantificar imágenes. Las cuantificaciones de imágenes están dando unas promesas que uno también debe estar claro hacia dónde va todo esto. Es como el chat GPT cuando nos ponemos a contradecir. Totalmente de acuerdo, lo he vivido y una de las sugerencias que digo es, ok, búscame el artículo que dice o que no dices. Cuando el chat GPT no responde es porque, claro, no existe, no lo consigo. O ayúdenlo, búscalo en el ¿cómo se llama? En el PubMed, tal, no lo consigo. Entonces no es viable. Entonces, pienso que todo eso estamos abiertos. ¿Hacia dónde va? ¿Cuándo va a salir? Tú mismo lo has dicho, no lo sabemos. Por ahora, las herramientas que tenemos es lo que hablamos hoy, lo que discutimos hoy y lo que estamos haciendo hoy. Porque yo creo que esta es la finalidad de este webinar. ¿Qué está pasando en Latinoamérica? ¿Qué estamos haciendo en Latinoamérica? Lo que hablamos hoy. No es Disney. Pero es que es un grupito pequeño. Estamos haciendo en Latinoamérica. Los que lo hacen, lo hacen. Y los que no lo están haciendo es porque ya lo van a empezar a hacer o porque este grupo los va a obligar a hacer. Les digo una cosa, hoy en día no hablar de este tema es no existir. Porque en estos días me decía una clínica, me decía, ¿cómo es posible que en un congreso no exista un tema de inteligencia artificial? Como tema, no como agregado. Como hizo el profesor Bernal, que me lo puso de final. Vamos a hablar de inteligencia artificial como tema al final. ¿Por qué? Porque es un tema, como tú lo acabas de plantear, es un tema de discusión, pero tampoco no es tajante, está en el desarrollo. Entonces considero que estamos haciendo en Latinoamérica lo que vimos hoy. ¿Hacia dónde vamos en Latinoamérica? Hacia todo lo que se está trabajando y certificando, por supuesto. Los trabajos clínicos nos están dando o no, ¿verdad? Esos trabajos que estamos hablando y que considero que el reto ahorita es enseñarle a la gente esto que estamos hablando. Gracias, profesor. A mí me llega esto a un corolario final de todo. Hace unos años conversábamos con el profesor y decíamos, conceptualicemos y estamos en eso. Si no tenemos las bases de lo que vamos a tocar, no vamos a llegar. Hace 4 o 5 años me acuerdo que estábamos conversando sobre MTB y TLG utilizando modelos de segmentación manual proporcionada por un software que tenemos como software libre y que es una opción para nuestro tercer mundo, para equipos que no tienen esa opción en sus computadoras, que queda como una opción libre. Pero ya estamos preparados para lo que venga después. Hay equipos que ya tienen esa opción de hacer MTB-TLG, pero tienen una limitante en la cantidad de segmentación que van a hacer, mientras que hay una libertad todavía en el software libre, pero aprobado y validado. Nuestros límites para hacer ciertas cosas son los estándares. Ya hay estándares para poder cuantificar o segmentar bajo qué umbrales podemos hacer. Está escrito en el estándar PERSIST. Hay un estándar para PSMA, está escrito también, y ese estándar es el que nos llevó a poder hacer esto con PSMA, y lo tenemos para enseñar, ¿no? Para tenerlo en un computador porque es abierto y poder compartir con todos eso. Entonces, y eso como una opción a equipos que no tengan ese tipo de cuantificación. El ideal es estar preparado para cuando se venga todo esto, ¿no? Cuando venga algún algoritmo de inteligencia artificial a trabajar, tenemos que trabajar de la mano de eso y ver de sacarle el mejor provecho, no estar detrás de eso, ¿no? Y ver de qué manera nos puede servir para mejorar nuestro proceso en nuestras labores. A mí me queda una parte final donde yo voy a tratar de llegar a un consenso, como siempre lo dije con el profesor Colmenter. El límite, ¿quién nos plantea los límites? Dentro de nuestro trabajo, nosotros mismos, pero
tenemos un consultor acá como es el doctor Cormenter abierto a cada una de las preguntas que hacemos todos los días, porque a veces nos levantamos y está, profesor, tengo esto. Justo ayer me preguntaba sobre una imagen de CT que simula con inteligencia artificial al PET, lo que acabas de hablar. Y yo le comenté, ¿no será algo como el PET virtual que hace unos años, hecho por Taro Takahara, me acuerdo, llegado al 2009 y el 2010 cuando comenzamos nosotros estaba ahí y hasta ahora sigue, pero los conceptos básicos de momento metabólico, de saber qué cuantificamos, de saber qué es el volumen tumoral total, de saber todos esos conceptos, nos van a poder discriminar qué parte de la herramienta nos sirve, pero tenemos que tener de la mano esos conceptos base, porque cualquier tipo de tecnología nos va a ayudar, pero saber en qué momento nos puede ayudar, para qué nos va a ayudar, es útil o no es útil, y el punto final de todo esto, el impacto clínico. ¿No? Porque muchas de las ideas que hemos tenido, que tenemos, la chocamos con el profesor y ahí tratamos de armar un poco el mostrito y llegamos a un buen final, ¿no? Un consenso con el que llevamos, igual con nuestro médico nuclear dentro de nuestro servicio, con el doctor Palomino. Igual es un tiro y da entre hasta dónde vamos a llegar con esto, con nuevos programas, nuevos software, nuevas aplicaciones y cuál es el impacto que nos va a ayudar a eso. Solamente me quedaría en que este webinar sirva como un marcaje de conceptos básicos sobre muchas tendencias que estamos haciendo, la estamos tocando con las manos, se está escribiendo en el grupo conceptualizando y que esto pueda ser plausible de que en algún momento se pueda compartir todo esto en algún aula, ya sea virtual, de manera virtual o presencial, en algún taller, que podamos compartir todos estos conocimientos. Bueno, para mí, gracias por esta invitación, por este momento tan agradable de compartir con amigos esta cantidad de cosas que todos los días nos llama la atención y la curiosidad de poder seguir adelante y poder transmitir estos conceptos, ¿verdad? Y que puedan, estamos seguros que puedan ser aplicables en nuestros países porque tenemos la gente, tenemos los conocimientos, muchos tenemos los equipos y yo creo que lo que hay que hacer es fomentar este tipo de actividad para poder entonces estar mucho más activos, pues, y mucho más realistas, ¿no? Y por supuesto, ¿cómo se llama? Trabajar en función a un equipo y en una respuesta clínica. Agradeciendo mucho, bueno, al profesor, a la organización y estamos muy a la orden y por supuesto invitándonos al diplomado, ¿verdad? Avalado por la Universidad Javeriana de Cali. Y este programa, este video que vimos hoy es una parte de una de las partes del Congreso Colombiano de Medicina Nuclear que también vamos a estar trabajando estos temas, ¿verdad? Y dándole fuerza a lo que representa qué estamos haciendo hoy ¿cómo se llama? En Latinoamérica. Y en Ecuador también tenemos un grupo que está también trabajando, estamos hablando de grupo de Stan Mentor que también está trabajando en función a este tipo de trabajo, de fomentar, estimular y promover todo lo que representa la medicina nuclear. Muchísimas gracias. Gracias, profesor Luis Bernal. Gracias, profesor Luis Colmenter. Mientras esperamos las preguntas por parte de nuestro público, pueden activar su micro o pueden mandarlo a través del chat. Me permito hacer la publicidad respectiva. Empezando diciendo que Focus Radiología les invita a participar a todos sus cursos que se están dando, como lo hemos mostrado en la introducción de este webinar. Asimismo, a seguirnos en la página de YouTube, en la página de Facebook, donde se estarán publicando este video. También se estará subiendo al canal de YouTube, entre otros cursos, ¿no? Como los cursos pasados que ha habido, el de resonancia magnética, que debido a la demanda, nos hemos visto obligados a hacer una segunda versión de ese curso, que va a ser este 27 de abril. Asimismo, viene otro curso de cardiotomografía y otros cursos más. Así que mayor información, por favor, no duden de escribirnos a través de la página de Facebook o directamente en el canal de YouTube. Y bien, en vista que no tenemos
más preguntas ni inquietudes, paso a despedirme de todos ustedes. Muchas gracias, profesor Luis Bernal. Muchas gracias, profesor Luis Colmenter. Ha sido un gran honor para mí haberlos tenido en este webinar tan interesante. Ajá, me parece que tenemos acá una pregunta por parte de nuestra colega Nayeli Mosquera Ceballos. Está bastante agradecida con el webinar. Felicitaciones por favor, a los dos ponentes. Dice que sería genial que llevaran a cabo los planes que mencionaron. Wow, wow, qué gran, qué gran Reto, reflexión. reto taller, Qué gran reto, taller, reto congreso, taller. Vivo. diplomado. Oh, Sí, wow. señor. Estamos en Estamos ahí. esto y esa es la idea, transmitirlo y que todo el mundo pueda ver lo que estamos hablando acá. Sí, yo creo que por ahí se me quedó los dos papers que hemos escrito ahora último, entre el año 2022 y 2023, van a ser publicados ahora en la página de Focus. Lo conversamos para todo eso y estaríamos en espera de que venga el tercero, el cuarto y que se van a hacer el inicio de nuestros futuros talleres y que vamos a ver. Bien, acá tenemos una pregunta, nos dice Adolfo González. ¿En qué puede ayudarnos la medicina nuclear en los médicos que estamos haciendo medicina regenerativa y anti-envejecimiento? Uh, Que nunca me lo hubiera es un preguntado. gran amigo y eso son palabras mayores. Yo les voy a hacer un comentario y creo que él sabe, ¿no? En realidad yo no soy experto en oncología. Mi doctorado es en, en el cerebro. Mi pasión es cerebro, pero no hay mucho tiempo para ver por la cantidad de información oncológica y porque el profesor Bernal me tiene estudiando matemáticas. Pero, pero ha sido muy grato este viaje, pero en realidad, hablando de esta parte rejuvenecedora que es un concepto que ahorita es una boom, y conociendo creo que el personaje que se trabaja mucho con hiperbárica y hemos trabajado a veces con cuál es el efecto de estos métodos, ¿verdad? Terapéuticos, si es que se le puede decir, porque en realidad esto puede servir en cualquier fase. Considero que la medicina nuclear puede ser el monitor de esos éxitos que se están buscando. Si estamos hablando de que podemos, por la cuantificación de tumores, poder determinar comportamientos moleculares, ¿verdad? De tejidos, imagínense lo que podemos hacer cerebralmente o en comportamientos propios de órganos normales. Cómo de pronto podemos tener bases de datos en inteligencia artificial, y estoy ahorita, sí me estoy traspolando al mundo supongo yo, de los desarrolladores, ¿verdad? Que es como poder tener una imagen metabólicamente hablando normal y poder establecer y proyectar esa degeneración de ese órgano y cómo estos métodos, ¿verdad? En este caso, hiperbárica, pudiera entonces permanecer o tratar de estabilizar, ¿verdad? Esa degeneración que no ocurra a las velocidades que ocurre, que es lo que entendemos como un envejecimiento, que es un deterioro progresivo de lo que es el sistema celular de nuestro cuerpo. Yo creo que es otro tema muy denso, ¿verdad? Pero que en realidad todos esperamos cosas así, ¿no? Y ahorita ese tema es impresionante, no solamente con la parte de oxígeno, sino alimentación, forma de vida, una cantidad de cosas. Y pienso que eso se está trabajando fuertemente. Que no lo tocamos en el webinar porque es muy complejo, pero creo que son líneas que se están estableciendo y que se van a poder determinar por estos sistemas, muchos de estos sistemas. No sé qué dice el profesor Bernal. Profesor, desde el punto de vista, en medicina nuclear siempre evaluamos desde el punto principalista, la fisiología, Así es. el Así es. metabolismo y ahora
la parte metabólica y la parte molecular. Basado en eso, se podría hacer algunos estudios de cambios en ciertos tipos de tratamiento, evaluando el foco, pero todavía como a modo investigación, ¿no? A modo de evaluar qué es lo que qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se puede evaluar, qué es lo que se puede cuantificar y en qué nos puede ayudar, y si hay algún cambio por ahí, reportarlo. Solo eso, solo eso, ¿no? Pero el principio básico de la medicina nuclear siempre fue fisiológico, metabólico y ahora va al estado molecular, con cada uno, con la especificidad que tiene cada uno de los fármacos. ¿Ok? Que puede ser a favor y en contra de cada uno. Entonces, basado en esos principios y estudiado bien eso, podría o no ayudar siempre en cuando se sepa qué punto es el que se va a estudiar y qué es lo que se puede cuantificar, ¿no? De manera precisa. Es un poco amplia la pregunta en relación a a la medicina regenerativa, pero pienso yo que sí se podría evaluar de una u otra manera. Y bien, muchas gracias, profesor Luis Bernal, profesor Luis Colmenter. En vista que no tenemos más preguntas en el chat, paso a agradecer su presencia aquí, agradecer la invitación y me despido. Nos vemos en un siguiente webinar. Muchísimas gracias, profesor Colmenter. Muchísimas gracias, profesor Luis Bernal.